La econofísica es una disciplina que trata de aplicar los métodos propios de la física a la teoría económica. Sería el resultado de la incursión de los físicos en campos de la economía muy diversos, especialmente el de las finanzas. De hecho, no es infrecuente que encontremos a muchos físicos analizando el mercado bursátil. Hoy traemos a este programa un trabajo basado en la econofísica. En esta investigación, los modelos de tipo gas intentan explicar las propiedades más relevantes de las transacciones económicas en una sociedad partiendo de la teoría cinética de los gases, que describe las interacciones entre las partículas de un gas. Pero enseguida vamos a conocer todos los detalles y las principales conclusiones. Este trabajo es uno de los trabajos fin de grado del grado de Física. Hoy nos acompañan los profesores de esta sección de la Facultad de Ciencias, José Carlos Antoranz y Daniel Rodríguez. Profesor Antoranz, ¿qué podemos decir a modo de introducción de estos trabajos fin de grado? Pues que es el primer año que tenemos trabajos de fin de grado en la Facultad de Ciencias, en la sección de Físicas. Hubo una matrícula bastante numerosa, 26 estudiantes, de los cuales se han presentado 19. Y las calificaciones han sido pues bastante altas. Los estudiantes han hecho un trabajo magnífico. Y esperamos este año tener bastantes más estudiantes y que las calificaciones sean por lo menos como las de este año. Aunque ahora concretaremos, como decía antes, dentro de los trabajos de la temática de estos trabajos que se han presentado, ¿qué podríamos decir? Pues que son muy variopintos, igual que los profesores de la sección. Hay parte de cuántica, parte de fluidos, se han propuesto problemas de física médica y se han propuesto problemas como este de econofísica. Todo el abanico correspondiente a los profesores de 3 departamentos que son los que forman la sección de físicas. Sí, Daniel, no sé si querías añadir algo a este respecto. Que había habido diferentes aproximaciones en los trabajos fin de grado, que algunos han sido más bien de revisión bibliográfica de temas, digamos, más avanzados que los que se dan a lo largo del grado. Hay otros que ha sido aplicación de los conocimientos del grado a avanzar, digamos, en el conocimiento, haciendo alguna cosilla pequeña, pero original. Y ha habido algunos pues que han combinado las dos aproximaciones, es decir, que ha requerido que el estudiante haya aprendido más cosas de las que se estudian en el grado y que además han dado pie a que hiciese algún trabajo original de investigación, como aplicación de lo que se ha estudiado a lo largo de toda la carrera, que a fin de cuentas es para eso. Pues como decíamos al principio, hoy vamos a dedicar este espacio a uno de esos trabajos, relacionado con la econofísica. El profesor Antoranz lo ha codirigido y nos va a presentar a su autor, Pedro Valverde. Decir que es un tema quizá inédito en los programas de físicas, no se suele dar algo relacionado con la econofísica, con la aplicación de la física a la economía, pero parece que tuvimos una gran suerte, porque digamos el candidato, además de estar en último año de físicas y acabar la carrera con su trabajo de fin de grado, era economista. Entonces, ¿qué mejor que un economista para hacer un trabajo de econofísica cuando está acabando la carrera de físicas? Y en ese caso, Pedro Valverde justamente era la persona idónea. Él eligió el tema, son los estudiantes los que eligen los temas en principio. Ellos eligen por nota, por calificación global de la carrera, y eligió el trabajo que nosotros hemos propuesto. Qué mejor presentación que un físico dedicado a la econofísica siendo economista y ejerciendo como tal. Pues aquí nos acompaña Pedro Valverde, bienvenido. Bien hallado, muy amable, gracias. La primera cuestión, antes de entrar ya en concreto con el trabajo, alguien que nos esté escuchando y que nunca haya oído esta palabra que a priori parece rara, esto de econofísica, ¿qué es la econofísica? Bueno, es rara porque es poco conocida, pero hay astrofísica, hay biofísica, hay geofísica. En cualquier caso, la física es muy transversal y tiende a desbordar su campo habitual para introducirse en otros temas, ¿no? Esto sería una aplicación esencialmente de la mecánica estadística, de esta rama de la física que es la mecánica estadística, al intento de construir modelos económicos que sean sencillos y que sean explicativos. Eso sería esencialmente la econofísica. Estamos hablando de una materia reciente, nueva, ¿cómo surge?
Pues tal y como lo veo yo, creo que debe surgir sobre mediados de los años 90, aunque uno se puede rastrear estas cosas siempre en la antigüedad hasta Benoît Mandelbrot, por ejemplo, en los años 60, que ya había comentado algo. De todas maneras, es una ciencia relativamente joven. Digamos, desde mediados de los 90 para aquí es cuando se están haciendo los desarrollos más importantes en esta materia. Supongo que la elección de este tema, dado su carácter de economista, pues está clara, ¿no? Sí, yo escogí un tema es decir, el epígrafe del tema era muy grande porque era física pluridisciplinar, que es una palabra así como con mucha enjundia, en el que podían caber muchas cosas, ¿no? Entonces a mí esta idea de intentar encontrar algo que combinase economía y física me parecía muy atractivo. Lógicamente le pareció atractivo a otra gente antes que yo que lo desarrolló, pero sí, ya lo vi claro que era por ahí por donde yo quería entrar. ¿Y cuál sería, profesor Rodríguez, el planteamiento inicial de este trabajo? Pues el planteamiento inicial que le hicimos a Pedro, bueno, al que llegamos con Pedro, porque ya antes hicimos un barrido de otras posibles aplicaciones de la física a la economía, fue hacer una descripción estadística de cómo se distribuye el dinero en los bolsillos de los individuos de una sociedad cerrada. Entonces esto es parecido a cómo se distribuye la energía en un gas ideal, que es un modelo clásico en física. Y ese fue el punto de partida, que ahora me imagino que comentará un poco más el detalle de las similitudes y diferencias, Pedro, pero este fue el punto de partida para pasar de la física a la economía, buscar una analogía. Una analogía curiosa. La econofísica lo que pretende en última instancia es explotar las analogías, las similitudes que pueda haber entre modelos físicos que están bien conocidos y que están bien estudiados y aquellos equivalentes que podría haber en economía. Naturalmente no todas las analogías tienen por qué ser fructíferas, pero algunas de ellas son especialmente útiles. Y una es esta, ¿no? La comparación entre un gas que está encerrado en un volumen fijo, con una cierta cantidad de energía, esas moléculas o los átomos del gas tienden a colisionar entre ellos e intercambiar energía hasta que llegan a un estado de equilibrio. Ese mismo modelo se podría trasladar a un colectivo de individuos que intercambiasen dinero entre ellos. De tal manera que los individuos, a través de relaciones económicas que pueden ser de múltiples tipos, pueden ser relaciones de compra-venta, pueden ser donaciones, pueden ser préstamos, en cualquier caso cualquier tipo de transacción económica que suponga que el dinero migra del bolsillo de un agente al de otro. Pues exactamente igual que las moléculas, los agentes interactúan entre sí hasta que se llega a una situación de equilibrio que es exactamente igual a la que se tiene en el gas de partículas. Explotar esa analogía permite construir una distribución de cómo el dinero está repartido en estado de equilibrio entre los individuos que conforman el grupo de estudio. Hay que decir que no llegamos al trabajo así como así. Tuvimos, que yo recuerde, 1 o 2 reuniones, toda una tarde hablando de economía y hablando de física, viendo qué es lo que nos podía contar él, que es economista, sobre economía, que nosotros no sabíamos, y nosotros contándole cosas que se nos ocurría de cómo modelar, o cómo generar los modelos para ver ese tipo de comportamiento desde un punto de vista estadístico. Y después de hablar sobre empleos y cosas por el estilo, llegamos a la conclusión de lo que era más fácil era trabajar con el dinero, de cómo se intercambiaba dinero. Todo esto necesita tener unas reglas de juego, y esas reglas de juego tienen que estar dentro de un cierto orden que se aplica en economía. Entonces, justamente lo que hace Pedro es empezar a proponer reglas de juego, de interacción, de cambio de dinero entre los individuos, para ver si llegamos o no llegamos a un equilibrio en el sistema. Y en eso consiste básicamente el trabajo, que dicho así parece muy fácil, pero tiene su cierto esfuerzo, claro. Pedro, vamos a profundizar un poco más en el análisis. Por ejemplo, podemos hablar de los modelos que se han utilizado. La economía es una ciencia que tiene un problema grave en general, que es que no es experimental. O sea, en economía no se puede experimentar. Nosotros no podemos retrotraer a una nación, hacer cambios y ver cómo habría evolucionado un grupo u otro en el tiempo. Entonces, la única manera de intentar abordar esto es mediante simulaciones matemáticas. En un ordenador se simulan las condiciones en las que se quiere hacer este experimento y se obtienen resultados. Entonces yo lo primero que tuve que hacer es hacerme bien con un lenguaje de programación. En este caso lo hicimos en lenguaje R, que es un lenguaje abierto y que es de amplia utilidad en la comunidad científica.
y modelar el grupo social sobre el que se quiere trabajar, el conjunto de individuos, y establecer unas reglas para hacer esos intercambios, seleccionar individuos al azar, sentarlos en una mesa y ponerlos a dialogar. Esto se dice así, y luego matemáticamente es algo tan elemental como determinar un precio y ver si hay una transacción económica o no. Y luego los individuos vuelven otra vez al grupo y volvemos a seleccionar otros dos, y así sucesivamente, hasta que logramos, si se logra, encontrar un equilibrio que sea representativo del conjunto en total. Eso sería, digamos, el modelo básico. Sobre esos modelos después se pueden introducir cambios y se obtienen conclusiones diferentes. Una de las cosas que él propuso es definir la distancia en dinero que tenían las personas para la interacción, que es directamente como definir un rango, la distancia que también se utiliza en termodinámica o en física estadística. Y es justamente la propuesta que él hace lo que determina el modelo, el rango de validez del modelo que tienes y las conclusiones tan diferentes que puedes obtener. Si el rango es cortito, si interaccionan gente, digamos, con capitales que sean semejantes y solamente una pequeña parte de lo que tienen, o interaccionan con personas de gran capital con pequeño capital y el rango puede ser también más amplio o más estrecho, eso es con lo que ha estado, digamos, jugando Pedro para determinar diferentes actitudes o diferentes estados de equilibrio a los que llegan los sistemas económicos. Y podemos comentar ahora después algunas cosas curiosas que sí nos ocurren dependiendo de esos rangos de interacción. Comentaba Pedro que se habían utilizado para desarrollar este trabajo simulaciones numéricas, etcétera. En este tipo de cuestiones son muy interesantes. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos contarle a los oyentes cómo funcionan este tipo de simulaciones? ¿Por qué son interesantes? Si es que tienen alguna desventaja. Sí, bueno, una simulación no deja de, ya lo dice la palabra, es una simulación. Por lo tanto, es un modelo que extraemos de la realidad y que intentamos simular haciéndolo necesariamente más sencillo. Porque claro, si fuera equivalente a la realidad tendría su complejidad y no habríamos resuelto nada. Tiene que ser, es una mentira. En el fondo, un modelo, una simulación matemática es una mentira, pero que una mentira que puede ser útil, de la cual se pueden extraer conclusiones que pueden ser factibles y que pueden tener uso después. Esencialmente consiste en tratar de extraer los rasgos más abstractos del sistema, es decir, los elementos y el núcleo básico del sistema, y simularlo. En nuestro caso particular, pues utilizábamos un método de Monte Carlo, extraemos sujetos al azar, los hacemos interactuar con unas reglas predeterminadas y los devolvemos otra vez al conjunto. Seleccionamos otros dos y así sucesivamente hasta que se llega a un estado de equilibrio. Esto se hace en un PC normal, no tiene ninguna dificultad, es una cosa relativamente sencilla, pero lo que es más complicado es determinar bien las reglas de interacción, programarlo y luego interpretar los resultados, que es quizá lo que hay que tener cuidado con los modelos, ¿no? Porque uno los intenta extrapolar a la realidad, entonces hay que tener muy claro qué es lo que te dice el modelo y ver si eso es factible o no para ser llevado a la realidad, porque a lo mejor nos equivocamos. O sea, que los modelos son eso, modelos y simulaciones. Y hay que tener cuidado la distancia que puede haber entre la simulación y la realidad. Ha dicho Pedro un aspecto que es muy, muy importante, y es que las reglas se programan en un ordenador, es decir, tienen que ser reglas matemáticas. No se puede hablar de motivación de los agentes, de qué opina cada uno de ellos a la hora de interactuar, porque eso no se puede cuantificar. Es decir, las reglas son reglas neutras. Y otro aspecto es que el modelo se basa en bloques pequeños, es decir, en interacciones entre pares muy sencillas. Y luego lo que contribuye el ordenador es que se pueden hacer simulaciones masivas, simulando el comportamiento de millones de individuos. Esta capacidad del ordenador para generar toda esta estadística es la potencia del método Monte Carlo. Puede repetirse algo muchas veces de maneras diferentes, probabilísticas, y al final obtener una estadística. Y esa estadística es la que al final se compara con la realidad. No la cantidad de dinero que tiene tal agente se puede comparar con tal persona. Eso, vamos, ni siquiera en economía se pretende eso. Sino que lo que se busca es en cómo variando alguno de los comportamientos micro de ese modelo, el resultado en la distribución general de la sociedad. Por ejemplo, el tamaño de la muestra. Tomar un número de individuos pequeño o grande puede referirse, digamos, a la situación que pueda ser un pueblo, una ciudad, un país o un colectivo mucho mayor. La ventaja de estos métodos que nosotros utilizamos es que se puede hacer con muchos individuos, tantos como queramos, y muchísimas veces. Y entonces puedes promediar lo que está saliendo. O sea, no es un caso concreto, como decía Daniel, evidentemente no vas a saber si uno de los agentes, uno de los miembros de esa comunidad va a subir o va a bajar. No interesa en absoluto. Sin embargo, se interesa saber cuánto van a tener una cantidad de dinero superior a una cierta cantidad dada al final en el estado de equilibrio. Si, por ejemplo, como ocurre en nuestro caso, parece que las clases medias, en uno de los casos, desaparecen y solamente queda una clase, digamos, con muy poco dinero,
pero muy numerosa, y una clase, una élite, con muchísimo dinero, pero muy pocas personas. Eso es lo que nos interesa y eso es la facilidad que tiene. Ante el lenguaje, como decía él, R, que no es difícil de programar, que es libre y que no exige ningún coste. Y después que se puede hacer miles y miles de simulaciones en un tiempo relativamente razonable. Y como decía él, lo difícil es, a partir de esos resultados, de esas estadísticas, de esas curvas de distribución de las personas con un cierto dinero, el problema está en interpretar qué es lo que quiere decir. Y eso es lo que no es sencillo. Lo que pasa es que tenemos una ventaja con respecto a la economía. Es que en física antes hemos hecho cosas muy parecidas y sabemos qué es lo que da. Y sabemos cuáles son los resultados. Entonces consiste también en reinterpretar resultados de economía en función de lo que sabemos de la física. Y me gustaría contar una frase, porque uno de los padres de la econofísica decía que la ventaja de la física sobre la economía es que con 3 leyes somos capaces de resolver el 97% de los problemas de física, mientras que en economía solamente el 3% de los problemas de la economía somos capaces de resolverlos solamente con 97 leyes. Entonces, que es algo que parece mentira, pero es así. Hay demasiados factores que no podemos controlar, como decía, no podemos experimentar, pero sí podemos experimentar, hacer lo que se llama in silico, podemos hacer los experimentos en el ordenador. Y sin embargo vamos a tener una información suficientemente potente como para poder programar, digamos, comportamientos de los sistemas a relativamente corto plazo. ¿Y qué resultados se pueden extraer? ¿A qué conclusiones se han llegado tras este proceso que hemos comentado? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue una revisión de los modelos que ya estaban hechos en la literatura y comprobar que efectivamente si nosotros hacíamos esas simulaciones obteníamos lo que está escrito en la literatura, como efectivamente es así. Y luego a partir de ahí se nos ocurrió la idea, pensando un poco en, vamos a intentar contribuir nosotros en algo, a ver qué es lo que se nos ocurre, ¿no? Pues simular, en la mayoría de los modelos no se refiere de manera explícita a la posibilidad de que los individuos no interaccionen entre sí si la distancia económica entre ellos es muy grande. Es decir, en los modelos habitualmente nosotros escogemos, el ordenador simula y escoge 2 individuos y no le importa si uno tiene 100 unidades monetarias y el otro tiene 2000. Le da igual, lo escoge y ve si es posible la interacción y los devuelve otra vez al grupo. Pero ¿qué ocurre si esa distancia entre uno y otros es muy grande? Es decir, esto todo cogido con comillas porque estamos hablando de física y no de sociología ni de economía realmente. ¿Qué ocurre si 2 individuos, uno es rico y otro es pobre, y no interactúan entre sí, porque viven en barriadas distintas, porque les separa una diferencia de clase, por lo que sea, un individuo que tiene una cierta cantidad y otro que tiene otra cantidad muy diferente, aunque los sentemos en una mesa y aunque las condiciones económicas sean factibles para que lleven a cabo esa transacción económica, no lo hacen porque son muy distintos. ¿Qué ocurre si simulamos eso? Eso es lo que hemos hecho nosotros, es decir, poner esas reglas en un programa y decirle, simúlame esto 20 millones de veces. ¿Qué es lo que obtengo? Pues el resultado que hemos obtenido es una cosa muy curiosa y es que las curvas nos muestran que un grupo relativamente pequeño de individuos se hace rico monetariamente hablando, porque esto es dinero, no tiene que ver con las posesiones materiales que puedan tener. Estamos hablando de un flujo que se mueve entre individuos. Entonces el resultado es que vemos un grupo muy grande de individuos que apenas tienen dinero, que van a la quiebra, digamos, y un grupo muy pequeño que se queda, digamos, con la mayor parte de la masa monetaria. Y entre ellos se establece una barrera tan grande que no hay interacciones entre unos y otros, de tal manera que al final, digamos que los pobres monetarios solo comercian entre los pobres y los ricos entre los ricos. Y la clase media, es decir, los valores intermedios de dinero, desaparecen. Entonces queda una sociedad polarizada, lo que podríamos llamar, si se me permite esta libertad, una especie de efecto gueto. Unos por un lado, otros por el otro, separados. Cuando en un modelo en el que no hay esas restricciones, eso no se da. Hago una conclusión más, porque esta, desde luego, encaja perfectamente con lo que estamos viviendo en la sociedad actual. Sí, lo que ocurre es que hay que tener mucho cuidado con trasladar las cosas de lo que es un modelo, que es una simulación matemática que te puede orientar, pero que no tiene necesariamente por qué tener una traslación. Los modelos son esencialmente cosas muy sencillas. Pero sí es cierto que la conclusión que uno podría sacar viendo los datos y siendo totalmente aséptico es que si introducimos algún tipo de limitación en la libre voluntad de 2 individuos que quieren negociar, pues tendemos a una sociedad más polarizada. Es decir, que si un individuo y otro pueden sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo y intercambiar dinero, no debería de haber ningún tipo de cortapisa externa que impidiera ese acuerdo, porque la tendencia es que los individuos no llegan a acuerdos porque están separados en 2 mundos diferentes y se pierden oportunidades de negocio. Entonces el que es pobre no sale de pobre, monetariamente hablando, y el que es rico solo comercia con los ricos, con lo cual se establece como una grieta entre ambos y eso parece a todas luces que no es deseable. También vimos que el tamaño
de la muestra que estaban intercambiando dinero, si había mucha gente, ocurrían cosas de estas. Si había muy poquita gente, la élite cada vez era menor, hasta llegar al individuo que se quedaba con todo y mantenía una clase suficientemente baja, que es un estilo como, digamos, previo a la Edad Media, cuando había el latifundista o el rey en su castillo, o el conde, lo que era el rico de la región, que arruinaba al resto de las personas. Sin embargo, según va creciendo, eso podemos interpretarlo. Esto siempre son interpretaciones. En un aspecto sociológico, que el agrupamiento cada vez de mayor número de personas hacia las primeras ciudades en la Edad Media hace que se empiece a generar una clase media también. Porque ese pico, ese único pico del rico de la región va desapareciendo, hay más ricos, pero también se genera una clase media de personas o de individuos que están moviéndose, se trasladan de esa parte monetaria muy baja a una parte media, que es justamente lo que es la agrupación en las ciudades de la Edad Media. Algo parecido. Se puede interpretar de esa forma porque eso es lo que sale en los modelos. Y eso es interesante. También es verdad que hay que echar un poco de imaginación cada vez que uno hace cosas de estas, pero es fundamental. Conocemos las reglas de física, sabemos hasta dónde llegan, conoce las reglas de la economía, sabemos hasta dónde podemos llegar y podemos sacar conclusiones a partir de esos comportamientos, con cálculos relativamente sencillos, pero que hay que sentarse a generar esas reglas, que son simples. Sí, o sea, es decir, lo que nosotros podríamos ver en estos modelos es que el elemento fundamental es la diferencia entre transacciones posibles y transacciones reales. Es decir, dos individuos se pueden sentar y eso es una relación comercial hipotética. Si hay elementos externos que le impiden, no los internos, porque se puede fijar un precio y puede no haber acuerdo y nada más, cada uno se vuelve por donde ha venido y punto. Pero si hay una razón externa que les impide, siendo económicamente factible el acuerdo, que este no se haga, se pierden oportunidades de negocio. Es decir, el que tiene poco, si entra en una relación económica en la que podría ganar y se le impide esa ganancia, se le condena a seguir siendo pobre. Esto todo muy entrecomillado, ¿no? De tal manera que la conclusión que se puede sacar es que en general a los individuos se les debería dejar negociar entre ellos y que solo las razones económicas que vendrían dadas en este caso por un precio que marcamos nosotros para cada transacción fuese lo único que pudiese limitarles. No que hubiese limitaciones externas, como por ejemplo en el caso que simulábamos nosotros, que los muy muy ricos no comerciaran con los pobres, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es un poco la conclusión a la que se saca con estos modelos que son muy sencillos. Y ya para ir concluyendo, ¿cómo ha sido su experiencia a la hora de afrontar el trabajo fin de grado? Sí, es algo muy diferente a preparar una asignatura normal, digamos, ¿no? Es decir, aquí tú te tienes que enfrentar con un problema del que en principio no sabes o no tienes por qué saber. Tienes un trato con los profesores que es distinto, porque ahora hay que sentarse, hay que hablarlo. En este caso también es verdad que hay una proximidad geográfica que nos permitía pues, que en este caso yo me acercara junto de ellos, nos sentáramos, habláramos. A lo mejor en otras circunstancias podría ser más complicado, no lo sé. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Yo he aprendido mucho. He tenido que aprender a programar bien, he tenido que aprender a simular, he tenido que leer muchos artículos para saber un poco dónde están los límites de este tema. A mí me ha gustado mucho, yo lo he pasado bien. También es verdad que he tenido que trabajar y además los profesores son estrictos, ¿no? Les envías una posibilidad de trabajo y te dicen, mira, esto sí, esto no me gusta, tienes que volver a verlo. Entonces es una y otra vez estar refinando lo que uno hace y eso es investigación, claro, y es diferente a preparar una asignatura de la manera, digamos, tradicional. Profesor Antorán. Bueno, yo he acompañado, porque el trabajo lo hace él. Y ha hecho un buen trabajo, yo diría magnífico. No es fácil enfrentarse a ese tipo de problemas. Realmente siempre ha estado dispuesto a escuchar, cosa que actualmente no es fácil, que el estudiante escuche. Y él siempre ha escuchado. Y cuando no estaba de acuerdo lo ha dicho, tampoco está mal, lo dice y lo defiende. Y sí que se lo ha exigido, pero porque es nuestra obligación exigirle para que tenga una formación completa y con la que yo creo que debe salir de la universidad. Se enfrenta uno a un problema que, como dice él, es novedoso, tienes que leer, tienes que enterarte realmente de cuáles son los problemas, cómo lo han resuelto otros problemas parecidos, y luego hay que pensar en cuál es lo que yo puedo innovar, o sea, cuál es el punto que yo puedo atacar y en el que puedo aportar algo interesante, y luego hay que tener la suerte de que salga. Entonces ha tenido la suerte que ha salido, pero también no hay duda que la suerte sale cuando uno le echa muchas horas de trabajo, y estoy seguro que también las ha echado. No solamente, pues lo digo, que es acompañar. Tanto Daniel, que también le ha echado muchísimas horas solamente a investigar las cosas que hay que hacer, lo que es factible, lo que no es factible
en lugar de dejarme que yo tenga ideas geniales para trabajar o que las tengan los demás, Daniel nos pone los pies en el suelo y dice esto sí, esto no, por aquí no debemos ir, esto es muy complicado. Y yo creo que también él se ha dado cuenta de esa interacción y se disfruta, porque al final fluye la manera de comunicarse y sale un trabajo, yo creo que muy bonito. Sí, Daniel, para ir concluyendo. Yo quería abundar en esta parte que ha comentado Carlos sobre la suerte que hemos tenido. Es decir, hemos tenido suerte porque Carlos tuvo un atrevimiento, una visión de ofertar un tema que ahora está muy de actualidad, pero que es cierto que es complicado de dirigir porque los temas son muy diversos y no siempre de los que nosotros trabajamos. Hemos tenido la suerte de que lo escogiese Pedro, que además fue el primero en escogerlo porque era el que tenía mejor expediente de los que se presentaban. Hemos tenido suerte de que después nuestra interacción fuese fructífera, fuese fluida. Es una persona con la que se puede dialogar muy bien, que propone ideas, que está dispuesto a aceptar críticas y cuando se le dice esto no lo hagas así porque no sale o por estas razones, lo acepta y lo rehace. Es decir, ha sido muy, muy fácil. Hemos tenido mucha suerte con este tema, que es que, bueno, además, luego, por otro lado, la suerte ha sido que nos ha motivado a todos. Todos estábamos muy interesados en ver qué es lo que pasaba en ciertas condiciones, en otras, pues porque es un tema de física aplicada, digamos, a la realidad cotidiana. Pues vamos a concluir ya. Desde luego, para aquellos estudiantes que nos estén escuchando ahora e inicien sus estudios en el grado de física, es un ejemplo más, profesor Antoraz, lo decíamos también al principio, de ese lado, por así decirlo, divertido de la física, y que la física tiene aplicación a prácticamente todos los campos y, por supuesto, está siempre de actualidad, ¿no? Sí, eso intentando tener más estudiantes que quieran divertirse haciendo esto. Esto y 31 asignaturas más, me parece, que tienen que hacer antes, que lo cual no debe ser trivial. Pero yo creo que sí que es divertido y que es el colofón a los años de carrera. Creo que es la asignatura en la que mejor se lo pueden pasar y en la que más pueden aprender. Porque se enfrentan solos o guiados, pero ligeramente guiados, a un problema relativamente real o un problema teórico, pero que tienen que resolverlo ellos por sus medios, tienen que pensar. Cosa que yo creo que no siempre les enseñamos a los estudiantes. A pensar es fundamental. Y empezar a tener criterios propios y a ser críticos con su trabajo y con el trabajo de los demás y a plantearse cómo defender tu trabajo y cómo criticar el que tienes enfrente, es algo que luego, en cuanto acaben la carrera y si tienen suerte y si tienen algún trabajo en España, pues bueno, lo puedan utilizar y es el pan nuestro de cada día. Es una suerte que hemos tenido. Yo creo que es la asignatura más bonita de toda la carrera, la más creativa seguro. Y yo les animo a los estudiantes que les gusten las matemáticas y la física o que les guste saber por qué de las cosas, que vengan a física. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Profesor Antoraz, muchas gracias por acompañarnos, también al profesor Rodríguez y a nuestro invitado especial hoy, Pedro Valverde. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.